Está ocurriendo algo muy serio con la plata. En apenas unos meses su precio se ha disparado. Los inventarios globales se han desplomado y en algunos de los mercados más importantes ya no queda casi nada. En Londres han tenido que fletar aviones de emergencia tan solo para conseguir unas pocas toneladas extra. ¿Qué es lo que está pasando? Pues te lo contamos a continuación. Bienvenidos a Si lo hubieras sabido. Menudo 2025 se están marcando los metales preciosos. Si tenías oro a principios de año, enhorabuena, has hecho tu agosto. Y vale, lo sé, me imagino que estarás cansado de escucharlo por todas partes. El oro está rompiendo récord tras récord, la fiebre por el oro ha vuelto, locura en el mercado del oro. Últimamente estas noticias están por todas partes. Y no es para menos. El precio del rey de los metales se ha disparado más de un 50% en apenas unos meses. Pero amigos, si el oro está volando, ojo con lo que está ocurriendo con la plata, porque lo de la plata no es una subida, es un cohete justo después de haber terminado la cuenta atrás del lanzamiento. Su precio ha llegado a superar los $53 por onza, lo que implica, mucho ojo, un salto de más del 80% respecto a su precio a inicios del año. La euforia por este metal está siendo de tal calibre que las reservas están empezando a escasear. En mercados como el de Londres, que no es cualquier sitio, sino la mismísima capital mundial de la plata, los inventarios están bajo mínimos, hasta el punto de que en Londres ya se han quedado prácticamente secos, lo que ha obligado a muchos comerciantes del gremio a tener que fletar aviones cargados de plata desde Nueva York, algo muy poco habitual porque la plata suele moverse en barco. Con todo esto, lógicamente la pregunta que nos hemos hecho aquí en Si lo hubiera sabido es muy clara. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Por qué la plata está volando? ¿Qué otros metales están siguiendo este despegue o podrían hacerlo? Pues bien, lo primero que debemos tener muy claro en toda esta historia es que cuando pintan bastos, cuando se producen tormentas económicas, financieras o políticas, hay un lugar al que siempre huyen los capitales, los metales preciosos. Algo que lleva siendo así desde hace no décadas, ni siglos, sino milenios. Y es que veréis, se cree que este metal gris fue descubierto alrededor del año 5000 a.C., con las primeras joyas y objetos de plata hechos hace unos 4000 años. Y pronto, muy pronto, también se comenzó a utilizar como depósito de valor. Algo que ha seguido ocurriendo hasta nuestros días y que por supuesto también pasa con el metal amarillo. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues muy fácil, porque es una forma de acumular riqueza sin que ningún banco central, gobierno o burbuja monetaria pueda meter mano. Es decir, al igual que ocurre con el oro, y ahora más recientemente también con el Bitcoin, no se puede alterar la cantidad de plata que existe ni tampoco variar rápidamente su nivel de producción. No, en este caso, la producción es cara, limitada y lenta. Y eso, amigos, eso le da un valor muy especial, que es exactamente lo que explica por qué a lo largo de la historia se ha usado intensamente, incluso más que el propio oro, para acuñar monedas. Pero como os digo, eso no es nuevo. Entonces, ¿por qué el precio de la plata se está disparando justo ahora? Pues podemos encontrar 4 buenas razones para entender todo lo que está ocurriendo. Atentos. A ver, históricamente la plata ha sido usada sobre todo para la joyería y la acuñación de monedas. Sin embargo, eso ya no es así. La plata tiene ahora un uso mucho más importante, la alta tecnología. Y es que veréis, de todos los elementos de la tabla periódica, la plata tiene la mayor conductividad térmica y eléctrica. Es la número 1, lo que la convierte no solo en una opción muy atractiva, sino a veces absolutamente indispensable para la industria, especialmente, claro, en el campo de la electricidad y la tecnología. Por ejemplo, en los últimos años el consumo industrial de plata se disparó para fabricar paneles solares. Sí, la demanda de plata ha sido una de las grandes favorecidas por la transición energética. Y es que cada panel solar suele tener entre 10 y 20 gramos de plata. Y a ver, no parece mucho hasta que multiplicas todos los paneles por el precio de esos gramos. Entonces la cosa cambia. Hoy esa pequeña cantidad de este metal supone ya el 10% de todo el coste de fabricación de un panel solar. Paneles que ya podemos encontrar a lo largo y ancho de todo el mundo, así que poca broma. Luego, en la misma línea, otra aplicación importante han sido las baterías de los coches eléctricos. Y en los últimos tiempos está despegando su uso como un cohete en otro tipo de producto muy especial, los chips punteros que se utilizan ni más ni menos
menos que en el mundo de la inteligencia artificial. Sí, aquí la plata también empieza a tener un protagonismo muy especial. Los chips más avanzados vinculados a la IA necesitan operar con velocidades de procesamiento extremas, baja latencia y mínima generación de calor. Y ahí es donde la plata brilla, porque como ya os he dicho, es el elemento más conductor de la naturaleza, lo que hace que esté empezando a jugar un papel muy relevante en una industria que, a ver, no creo que haga falta que os cuente cómo está creciendo. Pues bien, sin ir más lejos, el H100 de Nvidia, uno de los chips claves de toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, ya tiene un importante componente de plata. Pero amigos, esto no ha hecho más que empezar. Así que sigamos. La mayor parte del oro que se ha extraído en toda la historia se conserva. ¿Cómo? Pues en forma de lingotes o joyas. Es decir, la oferta mundial de oro aumenta muy lentamente, pero no se reduce. La gran mayor parte del oro extraído sigue disponible como depósito de valor o para comerciar con él. En cambio, el uso industrial de la plata hace que aquí las cosas sean diferentes. Como habéis visto, la mayor parte de la plata que se extrae se utiliza para fines industriales y cada vez lo hace más. Por ejemplo, como os decía antes, el polvo de plata es clave para la industria solar. ¿Y cuál es el problema? Que estos componentes rara vez se reciclan, con lo que la mayor parte de la plata que se extrae se pierde. Y eso, por no hablar de la dificultad de reciclar subproductos como el polvo de plata. El resultado, a diferencia de lo que pasa con el oro, una gran cantidad de la plata empleada cada año desaparece de lo que podríamos conocer como la oferta disponible. Y claro, a medida que se usa más en la industria, este proceso se hace más y más intenso, hasta el punto de poder crear un gran déficit estructural. Porque, pensadlo bien, la plata que se extrae sirve para atender la demanda industrial. Pero ¿qué pasa con la demanda como metal precioso, es decir, como inversión o como depósito de valor? Pues efectivamente, que puede que pronto no haya suficiente oferta para atender la creciente demanda, que es el objetivo que está detrás de la alerta que hacen algunos analistas que afirman que nos estamos encaminando hacia un déficit estructural de suministro de esta materia prima. Vamos, que lo que empezó siendo algo puntual o transitorio en 2023, tal y como veis en pantalla, puede terminar convirtiéndose en un fenómeno permanente. Lo que, por supuesto, también estaría contribuyendo a calentar los precios. Pero, ¿queréis una prueba todavía mucho más clara de este fenómeno? Pues mucho ojo con lo que está ocurriendo con los inventarios mundiales. Se han desplomado casi un 30% en solo los últimos 4 años. Es decir, cada vez hay menos plata disponible, básicamente porque se está empezando a usar mucho más en la industria. Y la producción no es hoy por hoy capaz de atender este fenómeno. Pero amigos, todavía nos quedan 2 motivos adicionales. Sigamos. El siguiente motivo tiene que ver con el dinero. Fijaos en este gráfico, porque es absolutamente crucial en toda esta historia. Lo que estáis viendo en pantalla es la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en el sistema financiero de Estados Unidos. Como veis, en 2020 se produjo un salto bestial. ¿Y qué es lo que pasó en ese año? Exactamente, la pandemia. En aquel momento, los bancos centrales de todo el mundo aprobaron grandes planes de estímulo monetario. Como se dice popularmente, le dieron sin descanso, mañana, tarde y noche, a la máquina de imprimir billetes para intentar superar la crisis económica. La Reserva Federal, por supuesto, no fue una excepción, y eso es lo que explica el salto que hemos visto en 2020. El resultado, una cantidad récord de efectivo en el sistema. Y claro, pura ley de la oferta y la demanda. Mucha más oferta monetaria que demanda implica automáticamente una pérdida de valor de las monedas, que es exactamente lo que pasó. Seguro que todos recordáis la fuerte inflación de los últimos años o cómo el valor de todo tipo de activos se ha disparado. Las bolsas, las criptos, las viviendas y sí, sobre todo podemos hablar del oro y la plata. Porque ya os lo he dicho, son los activos refugio por excelencia. En resumen, que los propios bancos centrales alimentaron todo el proceso que hoy os estamos contando. Y por cierto, íntimamente relacionado con el oro, tenemos otro motivo adicional que nos explica el despegue de nuestra protagonista de hoy, la convergencia de precios. El precio del oro en los últimos años está siendo una locura. En las últimas 2 décadas su precio se ha multiplicado por 9. Hablamos de una revalorización de más del 800%, aproximadamente una media del 11,6% anual. ¿Y sabéis qué significa esto? Pues que el oro ha sido tan rentable en los últimos 20 años que ha batido al mismísimo S&P 500. Pues bien, el caso es que históricamente el precio de la plata siempre ha estado más o menos ligado al precio del oro. De tal forma que de media una onza de oro se ha podido intercambiar por entre 15 y 30 onzas de plata. Es decir,
Para entendernos, que históricamente el precio de la plata ha sido de entre el 7 y el 3% del precio del metal dorado. Y a ver, es cierto que en las últimas décadas esta relación ha ido cambiando. Con el paso del tiempo, el oro se ha vuelto mucho más valioso, sobre todo porque los bancos centrales dejaron de comprar y conservar plata. Pero es que este es un proceso que a partir del año 2011 empezó a coger una velocidad endiablada, de tal forma que nuestra protagonista de hoy en Si lo hubiera sabido ha estado perdiendo valor de forma constante y agresiva respecto al rey de los metales preciosos. Hasta el punto de que hoy, a pesar de toda la nueva demanda industrial que os hemos contado y la revalorización experimentada en los últimos meses, la onza de plata sigue teniendo un precio de cotización que apenas supone el 1,2% del precio al que cotiza la onza de oro. Es decir, seguimos muy por debajo de la media histórica. La plata sigue estando claramente infravalorada respecto al oro si nos atenemos a una perspectiva de largo alcance. Ojo con esta idea, porque hoy con una sola onza de oro se pueden comprar hasta 80 onzas de plata. Y bueno, es que en abril se llegaron a pasar las 100 onzas. Fue uno de los momentos de toda la historia donde, siguiendo esta relación, la plata estuvo más barata. Ahora bien, sea como sea, lo más importante, con mucha diferencia, es que además del creciente uso industrial, ahora de nuevo los bancos centrales también están volviendo a comprar el metal gris. Fijaos. ¿Plata en lugar de oro? El Banco Central de Arabia Saudí hace un movimiento sorprendente. La plata podría estar beneficiándose de las compras del Banco Central de Rusia. Y esto, amigos, puede cambiarlo todo. De hecho, es lo que explica que muchos analistas sugieran que necesariamente, sí o sí, tenemos que irnos a una relación más baja entre las onzas de estos dos metales preciosos. Es decir, para entendernos, que según esta interpretación, la plata podría tener todavía mucho recorrido. Pues bien, estos 4 motivos son los que explican el renovado protagonismo del que habitualmente ha sido considerado como el oro de los pobres. Pero amigos, amigas, ya que hablamos de plata, hay 2 preguntas que todavía nos faltan por responder. Primera, ¿quiénes son los mayores productores? Y segunda, ¿cómo se puede invertir en esta materia prima? Pues bien, sobre la primera pregunta, los depósitos de este metal están distribuidos de manera bastante desigual por toda la Tierra. Es decir, no la encontramos frecuentemente, solo en determinados lugares. Hay yacimientos importantes en China, Rusia, Estados Unidos, Australia y sobre todo los encontramos en América Latina, en Chile, en Perú y en la gran potencia mundial, México, porque en este último país se encuentran 10 de las 20 minas de plata más grandes de todo el planeta. Y sobre la segunda pregunta que nos faltaba por responder, sobre cómo se puede invertir en esta materia prima, pues fundamentalmente podemos hacerlo a través de 4 vías. Comprando lingotes y onzas, comprando ETCs, que son fondos cotizados que invierten en materias primas y que se encargan de todo a cambio de una comisión de gestión, comprando acciones de empresas mineras o comprando fondos que tengan todo esto en cuenta. Eso sí, ojo, porque justo en este punto tenemos que hacer un apunte importante, y es que pese a todo lo que hemos visto, el mercado de la plata es mucho más pequeño que el del oro, lo que quiere decir que cualquier movimiento internacional le afecta muchísimo más. ¿El resultado? Pues que es un mercado mucho más volátil y con mucho más riesgo. Fijaos solo en cómo han evolucionado sus precios en los últimos años. La plata es toda una montaña rusa. Así que mucho cuidado también con esto, porque nunca mejor dicho, no es oro todo lo que reluce. Claro que aquí también tengo una buena noticia. ¿Sabéis cuándo lo ha hecho relativamente muy bien la plata? Pues justo cuando la economía y las finanzas mundiales se tambaleaban. Por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, mientras el S&P 500 cayó más de un 40%, el sector de la plata solo corrió un 4%. Durante el 2020 se disparó casi un 50% y en este mismo 2025, después del Día de la Liberación, a diferencia de las bolsas mundiales, apenas se inmutó. Así que sí, es volátil, pero también un refugio cuando las cosas vienen mal dadas. Sea como sea, creo que llegados hasta aquí, ahora sí podéis entender muy bien todo lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿has invertido alguna vez en oro o plata? Si es así, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué recorrido crees que todavía tiene este metal precioso de cara a los próximos meses y años? Déjanos tu impresión en los comentarios y a ver cómo va toda esta historia. Por supuesto, no olvides darle al botón de like si este vídeo te ha resultado útil e interesante y desde luego no dejes de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Un saludo y hasta pronto.